Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das en esta tarde de escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra preciosa. Ayúdanos, Señor, a que podamos disfrutar y descubrir las verdades que en ella se encuentran ocultas. Gracias, Señor, te damos a ti la gloria y la honra por esta oportunidad nueva que nos das de poder estar reunidos en esta tarde, en este lugar. Habla nuestros corazones, abre nuestra mente y que podamos entender tu palabra y las revelaciones que tú has dejado escritas en ella para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a poner ahí en la pantalla, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Vamos a leer una porción muy conocida y que es muy necesario e importante conocer lo que el Señor a través de la pluma, a través del ministerio del apóstol Pablo, nos está diciendo ahí. Porque él escribió eso en el siglo I, probablemente creyendo que él vería la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que él conoció al Señor Jesucristo, pero no como los apóstoles. Me explico. El apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Sin lugar a dudas, él fue el que ocupó el lugar de Judas, el traidor. Pero él no fue un discípulo de Jesús. Él no vio los milagros de Cristo, no lo escuchó predicar, sino que él se convirtió después de la muerte de Esteban, que fue, como alguien dijo, el primer mártir de la iglesia. Y él recibió una serie de revelaciones que si él no las hubiera escrito, nadie las escribió. Es verdad que Pedro nos da mucha información, y Juan y Santiago, pero las cosas que Pablo cuenta acerca de los últimos tiempos, gracias a Dios que las contó, porque si no fuera por él, no nos enteraríamos de muchísimas cosas, porque él nos da información y datos para estos tiempos, aunque él creía que él vería venir al Mesías por segunda vez. Y ahí en esa carta, en la segunda que le escribe a los hermanos de Tesalónica, lo que él intenta es calmar la inquietud, el nerviosismo de la iglesia. ¿Por qué estaban nerviosos o preocupados los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Porque según los comentaristas se cree que entre la primera y la segunda carta que la iglesia recibe, alguien le informó a la iglesia de que ya había comenzado la gran tribulación. Y se habían puesto nerviosos, porque además había muchas cosas que coincidían con las cosas que van a ocurrir en el período que conocemos como la gran tribulación, o como también se le denomina el tiempo de angustia de Jacob. Muchos hermanos estaban muriendo, muchos hermanos estaban siendo torturados. Era muy difícil ser creyente en aquella época en esta ciudad de Tesalónica, y si encima va alguien y les predica o les enseña o les manda una información diciéndoles que ya empezó la gran tribulación, era para ponerse nervioso. Entonces Pablo les escribe una segunda carta y les da unos datos muy interesantes que vamos a leerlos a continuación. Vamos a ir paso a paso. El versículo 1 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que es lo que estaba pasando. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Otros comentarios dicen que alguien imitó la firma de Pablo y les llevó a la iglesia una carta supuestamente de Pablo cuando era falso, y por eso dice: tampoco se pongan preocupados o conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y son dos cosas, la apostasía, y se manifieste, se dé a conocer, se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quieren mentira? Ahí tienen mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y creo que ese es el último versículo, ¿no? Sí, ok. Si nosotros tuviéramos en nuestras Biblias solamente lo que llamamos el Antiguo Testamento y lo estudiáramos en profundidad, llegaríamos a la conclusión de que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, profetizaban, escribían acerca de un Mesías que recibe muchos nombres, muchos adjetivos en el Antiguo Testamento, y que vendría una vez a morir y una segunda vez a reinar. La separación, la distancia entre la primera venida y la segunda venida de Cristo nadie la sabe. Lo que sí se sabía con exactitud, y Daniel era uno de ellos, era cuándo iba a venir por primera vez el Mesías. La profecía más completa, la más amplia, la más profunda, una profecía que es muy interesante estudiarla, que ya la hemos estudiado en varias ocasiones aquí en la iglesia, que es las famosas 70 semanas del profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, él recibe la fecha exacta de la venida del Mesías, en su primera venida. El Señor le dice a Daniel: sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Tienes que saberlo, tienes que entender, no solamente recibir la información, sino tienes que saber la información y saber lo que significa. Que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjense los datos que le está dando el Señor a Daniel, desde hasta. ¿Cuándo empieza la cuenta regresiva? En el momento en el que logren salir del cautiverio en Babilonia. Todos sabemos que a estas alturas de la historia, las 10 tribus del norte que formaron un reino aparte llamado el reino de Israel, o el reino del norte, había sido destruido hacía aproximadamente unos 140 años atrás. Las 10 tribus del norte fueron atacadas y dispersadas y nunca más se supo nada de ellas. Ya hay especulaciones que si están por aquí, que si están por allá, pero las 10 tribus del norte como tal nunca volvieron, digamos, abiertamente a Israel. Solamente quedaron en el país 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Había partes de la tribu de Benjamín que estaba dentro del territorio de Judá, ¿saben? Incluso había partes del templo que pertenecían a la tribu de Judá y otra parte del templo pertenecía a la tribu de a la tribu de Benjamín. Esas 2 tribus que quedaron en el sur no aprendieron la lección de sus hermanos del norte. Cayeron también en idolatría, en desobediencia, en pecado, en fin. Hubo un profeta muy famoso en el reino del sur que se llamaba Judá. El del norte era Israel, el del sur era Judá. Hubo un famoso profeta llamado Jeremías que durante 40 años les advirtió que si no cambiaban, si no se arrepentían, si no dejaban de caer en los pecados que cayeron los hermanos del norte, ellos también serían atacados y esparcidos. Se reían del profeta Jeremías porque como en el sur estaba el templo de Dios, el templo de Jerusalén, y ellos creían que eran intocables, invencibles porque allí moraba Dios,
No le hacían caso al profeta Jeremías, pero la profecía del ataque y destrucción de Jerusalén se cumplió literalmente al pie de la letra. El rey Nabucodonosor mandó sus tropas a Jerusalén, rodeó la ciudad durante aproximadamente un año, año y medio, y finalmente la ciudad cae. El templo lo queman, saquean todos los tesoros del templo, no se llevan el arca de la alianza a Jerusalén, quedó siempre en Jerusalén oculta, y se van por 70 años. Claro, muchos se fueron, pero muchos también murieron. Miles de personas murieron. Los que tuvieron la suerte, dirían algunos, de escapar del asedio, del hambre. Dice que las madres se comían los hijos unos a otros. Una cabeza de burro costaba una barbaridad de dinero, hasta que finalmente son llevados al cautiverio en Babilonia. Allí el profeta Jeremías les dijo que se afincaran, que echaran raíces, porque muchos no volverían, que el cautiverio no iba a durar un par de años, sino que iban a estar, y le dijo literalmente, 70 años en el destierro. Ya explicamos un día el motivo de esos 70 años, porque en la Biblia, sobre todo, en toda la Biblia por supuesto, pero sobre todo cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de acontecimientos finales, no hay nada casual. Los números tienen una razón de ser, los colores, los animales, las cifras que se nos dan. Toda la información que se nos proporciona no es casual, no es un relleno. Por lo tanto, hay que estar muy, muy pendiente hasta del más mínimo detalle, porque todo tiene una razón de ser, una explicación. ¿Por qué 70 años en el cautiverio y no, por ejemplo, 80, o 50, o 40? Bueno, lo explicamos una vez. Solamente lo recordamos, ¿vale? Cuando el pueblo de Israel entró con Josué en la tierra prometida, no con Moisés, que no entró, ellos estuvieron en esa tierra, en ese país, 490 años. Ellos habían recibido 613 mandamientos. Yo sé que a lo mejor son muchos datos y muchos números. Espero que tengan memoria para retener todo esto. Yo es que ya me lo aprendí de memoria y no necesito papeles ni nada, porque ya he estudiado tanto esto. Y yo quiero que ustedes aprendan esto de memoria también. Después al final les haré un examen a ver si aprendieron. 613 mandamientos ellos habían recibido mientras estuvieron por el desierto, ¿se acuerdan? Vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Recibieron todo tipo de leyes. Había leyes que eran para los hombres, solamente para los hombres. Otras eran para las solteras, para las viudas, para los guerreros, para los agricultores, para los ganaderos, para el rey, para los profetas. Sí, ahí había leyes para todo el mundo. 613, ¿vale? Incluso tenían un libro, que era el libro de los levitas, que era el manual práctico para los sacerdotes saber cómo tenían que hacer las cosas en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Una de las leyes que recibieron se llama la Shemitah. Significa que cada 7 años los agricultores tenían que dejar reposar la tierra. No se podía sembrar. El Señor les dijo que si se fiaban de Dios y eran obedientes, la cosecha del año anterior iba a ser tan tremenda que iban a poder vivir tranquilos. Es decir, así como ellos aprendieron a descansar un día a la semana cada 7 días, la tierra tenía que descansar cada 7 y cada 70. Porque 70 es un múltiplo de 7, 7 es un múltiplo de 70. Nunca cumplieron esa ley. Nunca dejaron reposar la tierra cada 7 años. Por lo tanto, si estuvieron 490 años y cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra y no lo cumplieron, ¿cuánto le debían al Señor de obediencia? 70 años. 70 por 7, 490. Luego 70 años la tierra tiene que descansar. A las buenas o a las malas. No lo habéis hecho a las buenas, no se preocupen, que a las malas lo vais a aprender. Se van al cautiverio, están 70 años en el cautiverio. Sobra decir que muchos de los que fueron nunca volvieron, porque imagínate si te llevaron al cautiverio con 40, 50 o 60 años más 70 años, era prácticamente imposible volver. Muchos de los que volvieron no conocían Jerusalén, no sabían nada del templo, no sabían nada de aquella vida de los antepasados 70 años atrás. Todo el retorno lo pueden leer. Tenemos libros maravillosos en la Biblia que nos proporcionan una información extraordinaria. Libro de Nehemías, libro de Esdras, ahí tienen toda la información, cuántos volvieron, cómo se llamaban, cómo vivieron, etcétera, etcétera. Ahora bien, estando en el cautiverio en Babilonia, Daniel recibe una revelación que nunca nadie había recibido, ni siquiera Moisés. Moisés recibió la revelación de que algún día el Señor levantaría un profeta más grande aún que él y que tendrían que obedecer, que lógicamente sería el Señor.
Pero Daniel sabía perfectamente que desde el momento en el que se decretara la orden de libertad del cautiverio en Babilonia hasta que viniera el ungido, la palabra Mashiach, Mesías, significa ungido, no es un nombre, no es un nombre, es un adjetivo que define, ¿verdad? Que habla de las características de una persona. Ungido, Mashiach, hace referencia también al aceite. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue ungido con aceite, sino fue ungido con el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido directamente el Espíritu de Dios y ahí dice para lo que le ungió el Padre, ¿verdad? 70 semanas. Son semanas de años, no son semanas de días. En el calendario bíblico, y ahora acaba de comenzar hace unos días, un año nuevo. Por eso es muy importante que si ustedes están interesados en conocer lo que va a pasar en los últimos tiempos, no utilicen el calendario gregoriano, como se llama nuestro calendario, porque aparte de que fue un calendario inventado, es un calendario que no tiene nada que ver con la Biblia, y aparte es un calendario hasta que tiene errores, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es saber cómo se mueve Dios, qué calendario, qué agenda, en qué tiempo se mueve Dios, para saber, permítame la expresión, por dónde van los tiros. Y en la Biblia, en el libro de Levítico, se nos dice que habría semanas de días, que todos sabemos en qué consisten, 7 días, una semana, pero también la Biblia nos dice que el Señor inventó, por decirlo de alguna manera, un sistema de contabilizar el tiempo que consistía en semanas de años. Es decir, cada 7 años se consideraba que había pasado una semana, pero no una semana de días, sino una semana de años, ¿vale? Y el Señor le dice a Daniel 70 semanas, luego si son 70 semanas de años, 7 por 7, 70 por 7, 490. Te voy a decir lo que va a pasar en los próximos 400, no en los próximos, sino yo te voy a decir lo que va a ocurrir en un bloque de tiempo de 490 años. ¿Qué es lo que ocurrió con estos 490 años? Que desde que salieron del cautiverio en Babilonia, con con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, hasta que entró triunfalmente montado en un pollino de asno el Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó? Si desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe se nos contaba el tiempo, uno saca el cómputo, lo puede sacar en días, en semanas, en años, como tú quieras. 483 años, exactos, matemáticos. Desde que salen del cautiverio hasta que Cristo entra triunfalmente y se pone a llorar y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. Si tú supieras lo que significa para ti esta hora, este momento, esta manifestación, ¿verdad? Pero no lo entendieron. 483 años, pero acabo de decir que eran 490. ¿Cuántos faltan? 7. Desde que Cristo ascendió hasta nosotros han pasado más de 7 años, ¿verdad? Luego esos 7 años que faltan no siguen contándose después de la entrada triunfal de Cristo, porque si no ya habrían pasado. Si no ya no tendría sentido la profecía de Daniel. Separó el tiempo, por decirlo de alguna manera, y estamos en un período que se conoce generalmente como el período de la gracia, donde todo el mundo se puede convertir, donde todo el mundo puede aceptar a Cristo, pero no siempre será así. Y llegará un momento en el que esos 7 años que faltan, esa semana de 7 años, se va a cumplir. Y cada vez estamos más cerca de esos últimos tiempos. ¿Y qué es lo que va a pasar en esos 7 años? Todo lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se cumple en 7 años. Es decir, llevamos 2000 años esperando que se cumpla. Y después resulta que en 7 años se cumple todo el libro de Apocalipsis, o gran parte del Apocalipsis, que fundamentalmente los juicios que van a ocurrir en ese periodo de la gran tribulación están divididos en 21. 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y sabemos lo que va a pasar cuando toque una trompeta, o cuando se abra un sello, o cuando se derrame una de las copas de la ira. Todo es lenguaje simbólico, ¿vale? ¿Sí? Ahí hay caballos que cambian de colores, ahí hay ángeles que vuelan por el cielo, etcétera, etcétera. Ahora bien, Pablo está hablando aquí, ponme otra vez el texto, de que antes de que venga el Señor Jesucristo, por deducción, por sentido común, no puede estar refiriéndose a la primera venida.
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué venida? La primera no, ya había ocurrido. Ya el Señor había muerto, había resucitado, había ascendido. Por lo tanto, Él no se está refiriendo a la epifanía, es decir, a la primera venida de Cristo, sino a la parausía, que es la palabra que aparece en el texto griego para la palabra venida. Es otra palabra diferente. ¿Para qué? Para que sepamos diferenciar. En español es la misma. La primera venida de Cristo, la palabra es venida. La segunda venida, la misma palabra. Pero en griego son dos palabras diferentes para que sepamos a qué venida se está refiriendo el autor o el pasaje bíblico. En ese pasaje bíblico, Pablo está hablando de la parausía, que es la segunda, nunca la primera. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te da unos datos. Y Él te dice, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, sigue, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Claro, siempre y cuando tengas una forma de pensar. Porque si les dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, luego ya los tesalonicenses habían recibido una información de Pablo, su padre espiritual, el que había sido el pastor de la iglesia, para que Pablo les diga, no os conturbéis, no se pongan nerviosos, aunque reciban cartas aparentemente mías, porque ustedes saben que el día del Señor está cerca. Ahora, esa expresión, esa frase que aparece tanto en la Biblia, el día del Señor, a veces es sinónimo de su segunda venida, a veces es sinónimo de la ira que Él va a derramar durante el período de 7 años de la gran tribulación. Es decir, uno tiene que saber exactamente a lo que se está refiriendo, porque a veces cuando incluso habla del día del Señor, también se refiere al día sábado. Pero no siempre la expresión el día del Señor se refiere al Shabbat, sino que a veces se refiere a su segunda venida. Y otras veces se refiere al día en el que Él va a derramar su ira en estas naciones que hoy en día conocemos. Por lo tanto, uno tiene que leer el contexto para saber a qué se está refiriendo el autor cuando menciona la frase el día del Señor. Que me llama la atención que en algunos versículos del Nuevo Testamento a veces día del Señor aparece en mayúscula. Y aquí ahora, por ejemplo, si lo veis, aparece en minúscula. Pero fíjense el orden que Pablo enseña ahora aquí, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y aquí tenemos que pararnos. ¿Quién no vendrá? ¿Qué es lo que no pasará? ¿De qué estamos hablando en el versículo 1? ¿De qué estamos hablando en el versículo 2? De la venida. ¿De quién? Del Señor. ¿Vale? Pues hay que seguir como los eslabones de una cadena. El versículo 1 nos da una información que tengo que retener para enterarme de lo que dice el versículo 2, y con el 1 y con el 2 me sirven para entender el 3, y así sucesivamente. Con respecto a la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a poner la definición, una de las definiciones que nos da el diccionario sobre lo que es la palabra apostasía. ¿Lo podéis ver ahí? ¿Los que están lejos lo veis? ¿Sí? Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Es decir, que si alguien era de un partido político y mañana se cambia y se va a otro partido, ha apostatado. Es un apóstata. Ay, pero eso es una palabra que aparece en la Biblia. Sí, pero es una palabra de múltiples aplicaciones. Es una palabra que se puede aplicar a una persona que deja un partido y se va a otro, pero también de una persona que tenía una serie de creencias y ya las abandona porque reconoce que son falsas y entiende que hay otras verdaderas, o a lo mejor eran verdaderas y las abandona por cualquier otro motivo. En cierto sentido, todos los que fuisteis católicos practicantes, para la Iglesia Católica, nosotros somos apóstatas. Herejes nos llamaban en otro tiempo de la historia, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque apostatamos, porque abandonamos a la Iglesia Católica y Apostólica. Pero no porque dejamos la verdad para agarrar una mentira, sino porque Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos convenció, su Espíritu Santo nos abrió los ojos y nos dimos cuenta de que el camino en el que estábamos no era el correcto.
sino que el camino no es una religión ni una iglesia en particular, sino que el camino se llama Jesucristo. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la verdad. Quiero llevarles, por favor, conmigo a una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Saben que hace poquito yo estaba reflexionando sobre las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, y en una de ellas, en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, luego volvemos a esta cita que estábamos leyendo ahora, leemos lo siguiente, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, amigo, esto lo dice el Espíritu Santo, lo dice el Señor, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿esos tiempos cuáles son? ¿Habrán llegado ya? Porque si los postreros tiempos, los últimos días, si interpretamos literalmente la palabra, los últimos días, pues se referirán a nosotros hoy en día, ¿sí o no? Porque no eran los tiempos de Pablo, porque ya esos tiempos pasaron. No fue en la época de la Edad Media o, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en los últimos días. No sabemos cuántos siglos o milenios faltan todavía, que yo creo que ninguno. Pero estamos en los postreros días, estamos en los tiempos finales, y dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Ya hemos leído la definición de la palabra apostasía: uno que abandona sus principios morales, espirituales, religiosos, políticos, de la índole que sea. Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Y cuando se refiere a la fe, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? A la fe auténtica, a la fe en el Señor, a la fe genuina, no una fe falsa, no una fe equivocada, sino a la verdadera fe. Algunos apostatarán, abandonarán la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben la cantidad de gente que nos escribe todavía a estas alturas diciéndonos los sueños, las pesadillas, los demonios que les hablan, que les asustan, que les cuentan cosas raras y extrañas durante la noche sobre todo? Es una de las señales de los últimos tiempos, la actividad demoníaca, cómo los demonios van a estar tratando de hacer todo lo posible por volver a arrastrar al error a mucha gente que en un principio se había interesado o que había comenzado a conocer y a caminar en los caminos del Señor. Lo dice claramente el Espíritu Santo, que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Perdonen, ¿quiénes son los que han prohibido casarse? Porque los musulmanes nunca le han prohibido el matrimonio a nadie, ni los budistas tampoco. Ni en el mundo protestante se le ha prohibido a nadie casarse. ¿A quién se les prohíbe casarse si quieren servir a Dios? Bueno, ustedes respondan. Pues esto se escribió hace 2000 años. Y Pablo dijo que en los postreros días una de las doctrinas de demonios sería atentar contra lo más sagrado que hay, que es la familia, prohibiendo casarse y absteniéndose de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Es que no solamente han prohibido casarse en algunos lugares que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, sino que además, por lo menos en mi época, en determinadas épocas del año se decía: eso no se puede comer porque es pecado. ¿Saben de lo que estoy hablando? Pero cuidado, había una cosa que se llamaba la bula, que si ibas por atrás y pagabas, te daban un papel y decía: como ha pagado la bula, usted sí puede comer carne. ¿Casualidad? No, está escrito en la Biblia que llegaría un momento en el que prohibirían casarse, un atentado contra la familia directamente, y mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria a Dios que a nosotros el Espíritu Santo nos dio la luz y nos quitó la venda de los ojos
para darnos cuenta de que en cualquier época del año, me da igual si es enero, febrero, abril o lo que sea, podamos comer de todo, porque Dios ha creado todo para que nosotros con acción de gracias comamos y demos gloria y honra y gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta las cosas que uno creía por no leer la Biblia? Pues eso lleva escrito 2000 años. Esto no se escribió la semana pasada, ni lo hemos escrito nosotros. Eso lo escribió nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Luego volvemos a la señal que nos dice Pablo, que algunos apostatarían de la fe. Antes de la venida del Señor, dice, tiene que venir primeramente la apostasía. Es decir, vamos a ver gente que conoció, que anduvo, que experimentó del don celestial, como dice la palabra, y van a apartarse, y van a apostatar, y van a renegar. Y algunos dicen, no, pero volverán. Bueno, quiera Dios que vuelvan, ¿no? Pero ahí no me da la garantía de que los apóstatas volverán. Ahí lo que la Biblia me da la información de que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, pero en ningún momento me dice, pero no pasa nada porque al final se van a dar cuenta, se van a arrepentir y van a volver. Eso no lo dice. Yo tengo que leer y decir lo que dice, no lo que no dice. No solamente vendrá la apostasía antes de la venida del Señor, sino que se va a manifestar, y ahora dice ahí, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos frases que nos dan una información extraordinaria. El hombre de pecado, el hijo de perdición. No nos da el nombre y el apellido, pero sí nos da una información acerca de su esencia, de su naturaleza, que es la maldad, el pecado y todo lo que es objeto de culto, todo lo que se llama Dios, hasta el punto que se sienta en el templo ¿de quién? De Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios, espera, no corras. El templo de Dios, ¿dónde está ahora mismo? Hay que saber interpretar la Escritura. Para eso escribí un libro de hermenéutica que lo pueden adquirir cuando quieran. Porque algunos dicen, bueno, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el anticristo, este hijo de pecado, este hombre de pecado, hijo de perdición, ¿se va a sentar sobre nosotros? ¿Se va a sentar sobre la iglesia? Claro que no. Luego, no siempre una frase significa lo mismo en todo contexto o en todo libro de la Biblia. Por eso hay que saber que en este versículo el templo de Dios se refiere a los creyentes donde mora el Espíritu Santo de Dios, y en otros pasajes, como por ejemplo este, se refiere a algo completamente diferente. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en esos tiempos, cuando se escribió la Biblia, porque yo no tengo que interpretar la Biblia con la óptica del siglo XXI, sino me tengo que poner en los tiempos de Pablo, tengo que entender el pensamiento paulino y tengo que saber a qué se refiere él en el momento en el que está escribiendo la carta a los tesalonicenses en el siglo I. Y en aquellos tiempos, el único lugar del mundo a lo que se llamaba templo de Dios o casa de Dios, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. El único lugar del mundo que se llamó templo de Dios o casa de Dios fue en el templo de Jerusalén. Había una montaña que la fueron aplanando hasta dejarla casi así, plana completamente, y allí construyeron el primer templo de Dios, y lo construyó Salomón. Y tiempo más tarde ese templo fue completamente destruido. Y tiempo más tarde se volvió a reconstruir un segundo templo. Y también fue destruido. Y como dije en una ocasión, el mismo día, no el mismo año evidentemente, el mismo día que se destruyó el primer templo de Jerusalén,
fue exactamente el mismo día en el que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, en el mes de Tisha B'Av, el día 9 del mes Ab, que es cuando han ocurrido las peores tragedias para el pueblo de Israel. Siempre, todo lo peor, siempre ha ocurrido en Tisha B'Av, en esa época del año. A veces suele ocurrir entre los meses de agosto, julio, aproximadamente, ¿verdad? Y el Señor dice a través de Pablo que este personaje se va a manifestar, y una de las cosas que va a hacer es sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y hacerle la guerra a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Luego se va a meter con todas las religiones habidas y por haber: cristianos, musulmanes, judaísmo, budismo, hinduismo o lo que sea, porque no soporta que se le dé culto a otras cosas salvo a Él, porque Él lo que quiere es que se le adore. Luego el anticristo, y este término, el anticristo, solamente lo utiliza Juan en sus cartas. Pablo nunca lo llama el anticristo. Pablo, como hemos visto, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después vamos a ver otro título. El único que lo llama el anti-Mesías, el anticristo, es el apóstol Juan. Y una de las características, una de las cosas que van a suceder con este personaje, con una influencia política mundial, con una influencia en lo religioso mundial y con una influencia en lo económico mundial, son los tres pilares en los que él se va a apoyar: la política, la economía y lo religioso. Esos son los tres pilares sobre los que este personaje construye su gobierno, el famoso nuevo orden mundial, que no es ciencia ficción, que ya lo prediqué hace 5 años en un mensaje que lo titulé El Nuevo Orden Mundial, que ha recibido millones de visitas para sorpresa de todos nosotros. Y ese nuevo orden mundial, la Biblia lo profetiza. Pero no solamente habla del anticristo, sino de las naciones, tanto europeas como asiáticas y africanas, que van a apoyar a este líder mundial. Lo que se pretende es tener un control de la población mundial. ¿Y cómo se puede controlar hoy por hoy, si se levantara este personaje hoy, cómo puede controlar a 7.000 millones de personas? Porque la Biblia dice que una vez había un pastor que empezó a contar las ovejas y no se dio cuenta de que le faltaba una hasta que llegó la noche, que era cuando se guardaban las ovejas en el redil y cuando se les contaba. Y era un grupo de 100 y no se dio cuenta hasta que llegó la noche. Imagínate, con 7.000 millones de seres humanos, ¿cómo se puede controlar a la gente de Europa, de África, de Oceanía? Pues haciendo algo muy fácil, que la Biblia también lo dice. Hace 2000 años lo dijo, marcando a la gente como si fueran animales. Marcándolos de tal manera, con la tecnología que existe hoy por hoy, de tal manera que en cualquier momento puede estar localizado la familia, el político, el deportista, el artista, el hombre, la mujer, la familia, que quieran saber dónde está, qué está mirando, qué está haciendo, a dónde va y de dónde ha venido. Y eso lo profetiza la Biblia hace 2000 años. Y sigue siendo todavía tema para algunas películas de Hollywood. Cuando hace 2000 años, en la isla de Patmos, Juan, el anciano, recibió la revelación de que este personaje, llamado, como también lo vamos a ver ahora, el inicuo, el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se le va a ocurrir la genial idea de poner en marcha en todas las naciones de la tierra un sistema de control que controle la economía, que controle las entradas, las salidas, todo del ser humano, de tal manera que en cualquier momento se sepa dónde está fulano, dónde está mengano, con un microchip que se puede poner hoy en día sin ningún problema. Entonces, cuando hoy en día estamos viendo en televisión o estamos escuchando cosas de las que hemos leído en la Biblia, dice la Biblia que no tenemos que sorprendernos, porque todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, o mucho de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, porque somos lectores y estudiantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
solamente hay que leerlo. Se opone contra todo lo que se levanta, todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo hace a los 3 años y medio, un dato que les quiero dar, esto lo hace a los 3 años y medio de empezar su mandato. Sus mandatos duran 7 años, solamente, ¿eh? No vayan a pensar que el anticristo va a estar 50 años haciendo lo que le da la gana en el mundo. Solamente son 7 años. 3 años y medio una parte, 3 años y medio después, total 7 años. Y esa expresión, ese dato de 7 años, a veces aparece en el libro de Daniel como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo. O también te dice 42 meses o 1260 días. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Diferente forma de decir la misma cosa. A los 3 años y medio de su mandato, de haberse manifestado, de haberse revelado al mundo, es cuando entra en el templo de Dios, se sienta en el templo de Dios, lo profana y exige que se le rinda adoración. Claro, algunos se preguntarán o estarán pensando en este momento, pero ese templo de Dios, como se le llamaba en aquel tiempo, no existe. Es verdad, no existe, no está el templo. Puedes subir cuando quieras a las... cuando nos dejen volar, ¿no? Puedes subir a la explanada de las mezquitas y cuando recorres la explanada de las mezquitas, que es enorme, te vas a encontrar nada más salir de una escalera que hay de madera, el único lugar de acceso para los no musulmanes. Te vas a encontrar que a la salida, a la derecha, hay un edificio muy grande con una cúpula que se llama la mezquita de Al-Aqsa, donde están los famosos mártires de Al-Aqsa, los que se preparan para ser hombre bomba. Y a la izquierda está el domo de la roca, la mezquita de Omar. Y tú dices, ¿y el templo dónde está? No está por ninguna parte. Luego, lo que está bien claro es que el templo de Jerusalén, el sueño dorado de la nación de Israel por 2000 años, se va a volver a reconstruir. No les quepa a ustedes la menor duda. Y en ese templo, cuando sea restaurado, el anticristo se sienta y exige a todas las personas que le rindan homenaje, que lo adoren, que lo veneren, etcétera, etcétera. Parece ciencia ficción todo esto, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Le pregunté una vez a un rabino judío en Jerusalén, ¿cómo se va a poder construir un templo enorme, inmenso, si primeramente se tienen que ir de ahí arriba los musulmanes y en el mismo lugar donde están las mezquitas se tiene que volver a reconstruir un templo? Es prácticamente, humanamente hablando, imposible. ¿Saben lo que me dijo? ¿Quieren saberlo? Vengan el jueves que viene y se lo digo. Me dijo, hace 70 años este país no existía. No existía Israel como pueblo. En un día, como decía la Biblia, este país se levantó y aquí estamos. Hemos venido de más de 300 naciones del mundo. Algo impensable, que en un día existiera un país. Miren, por ejemplo, los kurdos. Los kurdos llevan siglos peleando y pidiéndole al mundo un trozo de tierra y no lo tienen. Israel, que no tenía tierra, después de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, en un día se levanta y ahí está un pueblo con su nación, con su nombre, con su himno, con su bandera, con su religión y con sus costumbres. Dice, si eso pasó milagrosamente hace tan solo 70 años, ahora que ya estamos en casa, ahora que ya estamos aquí, lo de levantar un templo, eso para Dios no es ningún problema. Y le dije, pues tienes razón. Así como el Señor levantó un país, así el Señor puede levantar ese templo en cualquier momento. Por lo tanto, no tengamos ningún problema, que para Dios la palabra problema no existe. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? ¿Saben cuánto tiempo? Una vez lo dije, no sé quién se acordará. ¿Saben cuánto tiempo Pablo estuvo en esta iglesia ministrando? 3 semanas. 2 años estuvo en Éfeso. 1 año y medio aproximadamente en Corinto. En Tesalónica estuvo 3 semanas, 21 días. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros
recién convertidos. Yo os hablaba de estas cosas, madre mía, pero si hay creyentes que cuando escuchan mensajes o estudios como el que estoy dando esta tarde, te dicen, hermano, yo llevo 30 años convertido y yo en mi vida he escuchado lo que estoy escuchando ahora. Y esta gente llevaba 3 semanas convertido y Pablo ya les hablaba del anticristo, Qué nivelazo, ¿eh? Qué nivel tenía aquella gente, increíble, ¿no? Versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Si hay algo en el mundo espiritual que está impidiendo que este hombre de carne y hueso, con padre y con madre, con pasaporte, que no es un demonio que sale del infierno, no es una mezcla de un demonio con una mujer y nace un no sé qué, sino este hombre literal de carne y hueso, no se puede todavía manifestar porque hay algo que lo frena, algo que lo detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo, ¿y quién es el que establece el tiempo? ¿Quién es el que dice, todavía no, espera, mañana? ¿Quién es el que establece los tiempos? ¿Quién es el que acota? ¿Quién es el que dice hasta aquí llegaste o hasta aquí puedes llegar? ¿Quién es el que ordena los tiempos? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Si fuera por Él, si fuera por Satanás, ya lo habría presentado en la escena mundial. Sin embargo, dice que a su debido tiempo se va a manifestar, ¿sí? Se va a dar a conocer. Como dice la Biblia de la venida de Cristo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando se dieron todos los datos y todas las características y las condiciones imprescindibles para la venida del Mesías, en ese momento nació el Señor. Mira, sus padres no vivían allí donde tenía que nacer, vivían en otro sitio. Pero Augusto César, un pagano, que no era un cristiano ni era judío, un pagano da un edicto, promulga un edicto que todo el mundo tiene que ir al lugar donde había nacido para ser empadronado. Qué casualidad, ¿no? Justo en ese tiempo. Podía haber hecho ese edicto un año después, un año antes, justo en el momento en el que estaba a punto de parir María y tiene que viajar con esa barrigota, ¿verdad?, por todo el país, hasta que llega a un pueblecito que se llama la Casa del Pan, Betlehem, Belén de Judea. Y justo estando en Belén de Judea, le entran los dolores de parto y nace el Mesías. Podía haber nacido por el camino, podía haber nacido en otro lugar, pero no podía nacer en otro lugar, porque el profeta Miqueas había profetizado 800 y pico de años antes del nacimiento de Cristo, que cuando naciera el Mesías no podía nacer en cualquier lugar de Israel, sino que tenía que nacer en Belén de Judea. Pero si viven en el norte, ¿para qué se va a pegar un viaje una mujer a punto de dar a luz de la punta de un país a Belén de Judea? ¿Para qué? No lo va a hacer nunca en la vida, pero si te obligan a hacerlo, si la autoridad competente te obliga a ir a ese lugar, tienes que ir sí o sí, te guste o no. Y esa circunstancia, ese líder político, Dios lo utilizó para mover a ese matrimonio, para que María fuera a dar a luz. ¿A dónde? A Belén de Judea. ¿Qué te parece? Al poco tiempo el rey Herodes, aquel rey que no era más que un títere en las manos del imperio romano, promulga un edicto que hay que matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién se puede escapar de esto? Bueno, ya se había escapado uno. Cuando cogían a los niños y hacían así, decían, niña, este no. ¿Han visto esas granjas de pollos? Que pasan así miles de pollos y los van separando por sexo, ¿no? Pues hacían así, decían, no, niña, no pasa nada. Otra niña, no pasa nada. Niño, al río. Otro niño, al río. Una madre oculta a su niño, un bebé, por 3 meses. Tiene que ser muy complicado ocultar a un niño pequeñito 3 meses. ¿Moisés no lloraba? Me imagino que lloraría, me imagino que se nota mucho que hay un bebé en casa. Pues lo protegió jugándose la vida 3 meses. Pero al final ya era prácticamente imposible ocultarlo. Y le dice a su hija, Miriam, coge a tu hermanito y ponlo en una canasta en el río Nilo y ponlo allí y lo encomendamos al Señor y que el Señor lo cuide.
¿Te das cuenta la garantía de poner a los hijos en las manos del Señor? ¿Cómo el Señor los cuida? Pues la hermana estaba mirando, y ahí se iba la canastita del niño, ahí se iba. Era como una especie de arca de Noé en pequeñito, y ahí se iba. Y mira tú por dónde justamente ese día, y a esa hora, y en ese lugar, se va a bañar al río nada más y nada menos que la mujer más poderosa, o una de las mujeres más poderosas de Egipto, la hija del faraón. Y cuando ve la cestita con el niño, como dicen que Moisés era un niño hermosísimo, como yo cuando era pequeñito, yo era una belleza de criatura, créame, soso, antipático, como no te puedes imaginar, pero guapísimo. Ya verás, algún día te voy a enseñar fotos, ya lo verás. De verdad, no se lo creen, ¿no? ¿Vale? Tú te lo pierdes. Coge al niño y cuando hace así, dice, este no es un egipcio, este es un hebreo, porque está circuncidado. Y se enamoró del niño. Podía haber dicho, uno lo ahogaba, pero algo pasó. Dios puso en gracia al bebé y la hija de Faraón lo adoptó como si fuera su propio hijo, pero no tenía leche para amamantar al chiquillo, al niño. Y entonces, buscando, sale Miriam detrás de los arbustos, dice, yo conozco a alguien que te lo puede criar. Ya lo creo que la conocía, ¿no? Y le dice, vale, llévatelo, que me lo críe y cuando ya esté grandito me lo traes al palacio. ¿Y se lo llevó a quién? A su propia madre. Y esos poquitos años que lo tuvo, que no sé exactamente cuántos fueron, porque la Biblia no lo dice, pudieron ser 4, 5, 8, 10, 12, no lo sabemos. Pero escuchen lo que les voy a decir, porque es impresionante, y esto viene bien para todos los padres que tienen niños ahora en edad escolar. Se llevan al bebé a la casa de su madre, la madre lo cría, y en esos poquitos años le mete la palabra de Dios en el cuerpo y le enseña y le inculca que él no es un egipcio, sino que él es un hebreo y que su pueblo está en el cautiverio, en la esclavitud, y lo educa, lo instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la madre se tomó en serio no solamente el amamantar a su hijo, el alimento físico, sino la instrucción espiritual. Y lo entrenó de tal manera que cuando ese niño, porque no era un hombre grande, era un niño, un adolescente, se lo llevaron a la hija del faraón y le dijeron, ahí está ya criado el chico. Ese niño, ese adolescente, ese joven, cuando cumplió 40 años, salió una tarde a dar una vuelta por Egipto y se da cuenta que un egipcio está hiriendo y está maltratando a un hebreo, y él se le hierve la sangre porque él sabe que él también es un hebreo, aunque viva como un príncipe en Egipto. Y entonces se levanta con tal violencia contra el egipcio que lo mató. Y ahí empieza toda la historia de Moisés. Es decir, el faraón que da un edicto para matar a todos los niños, el Señor le mete al niño más importante de Egipto en su propia casa para que tú lo entrenes y lo eduques durante un montón de años. Y ese niño que tenía que haber muerto ahogado en el río Nilo, resulta que al final se convierte en el libertador de todo el pueblo de los esclavos de Israel que estaban allí, y los saca de allí para llevarlos a la tierra prometida. No es para reírse, hermanos. ¿No dice la Biblia que Dios se reirá de ellos? ¿Lo habéis leído en el libro de los Salmos? Cuando maquinan cosas malas, ¿verdad? Rompamos sus coyuntas, los pueblos piensan cosas vanas. Dice, Dios se reirá de ellos, porque el que tiene el control es el Señor. Y así pasó con Cristo. Un edicto, hay que matar a todos los niños. Se le escapó. Así como se le escapó Moisés, ahora se le escapa el Señor Jesucristo. ¿Y se va a dónde? A Egipto. A Egipto, ¿sí? Y por eso dice una profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Pero la palabra hijo se emplea para el pueblo de Israel, porque Dios dice, Israel es mi hijo, pero también como una profecía de doble cumplimiento. De Egipto el padre llamó a su hijo
y lo volvió a llevar a la tierra de Israel y ahí comienza su ministerio. ¿No es una maravilla la historia de Dios? Es impresionante, es tremendo. Pues este personaje aún no se ha manifestado. Mi opinión personal, esto ya no es Biblia 100%, es mi opinión personal. Para mí este personaje político ya está vivo y le queda muy poco tiempo para darse a conocer al mundo. Ya se está hablando de hacer una constitución mundial. Hace años, el jefe de los masones de Europa, que ya murió, fue el que redactó la constitución para todo un continente. Y tenemos una constitución europea. Pues se está hablando de hacer una constitución para todas las naciones del mundo. Y claro, si se hace una constitución para todas las naciones de la tierra, para muchas que lo van a acatar, tendrá que haber un líder, tendrá que haber un presidente, tendrá que haber alguien que dirija todo aquello. Y a ese alguien la Biblia le dedica muchísima información para que nosotros sepamos cómo identificarlo, qué características tiene y sepamos lo que va a ser y lo que no va a ser. Es un estudio para mí muy amplio, es un estudio extraordinario, pero quiero solamente leer unos pocos versículos a partir del versículo 7 y dar explicación de algunas palabras. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si ya la iniquidad ya está desde el siglo I funcionando y va más, hasta el día de hoy. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Sigue. Entonces, cuando eso que lo detiene se ha quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo significa malvado, injusto. Es decir, así como Cristo fue la personificación del amor y de la verdad, y de la misericordia, el anticristo es la personificación de la maldad. Toda la maldad de todos los líderes políticos a lo largo de la historia es como si se la hubieran acumulado a él. El ser más perverso, el ser más malo, más pecador de toda la historia será este personaje, el inicuo, el injusto, el malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuyo inicuo, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento significa aparición, llegada, manifestación, es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está detrás de este personaje. Bueno, pero tendrá que pertenecer a un partido político, sí, seguro. Y tendrá que tener unas siglas. Y tendrá que pertenecer a una filosofía política, de izquierda, de derecha, o sabe Dios de qué. Sí, pero detrás de esas siglas, detrás de ese partido, este personaje tiene el aval y tiene el respaldo nada más y nada menos que de Satanás. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Luego, tenemos que tener un discernimiento espiritual tremendo, porque este personaje con un carisma alucinante, des en cuenta que es la última oportunidad que le queda al diablo, la última, ya no tiene más. Lo intentó con este, con el otro, Esta es la última oportunidad que le queda al diablo para decir, venga, ahora o nunca. Por eso lo apoya, lo respalda, lo avala y le permite hacer señales, prodigios, milagros, que es lo que a muchos les gusta, pero ojo, no son milagros que hace Dios, son milagros que los hace por la unción satánica, diabólica, que le respalda. No queda nada, Increíble. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ¿quieres creer en la mentira? Esto es lo que hace Dios. Te lo voy a explicar así de fácil. ¿Quieres la mentira? ¿Rechazas la verdad? ¿Te recreas en tu soberbia y en tu orgullo y en tu maldad y en tu pecado? Pues toma, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Quieres ser engañado? ¿Quieres seguir amando y agarrándote a la mentira? Pues toma el más mentiroso de la historia para ti solo. Por eso dice que para los que se pierden, para ellos será como un premio, para ellos será como un regalo. ¿Por qué? Porque por fin tenemos al que queríamos. Nos hace milagros cuando estamos enfermos.
Hace prodigios y maravillas como ningún político en la historia de la humanidad lo ha hecho. Es carismático. Tiene de todo habido y por haber. Y la gente le va a seguir y le va a terminar adorando. Y todo eso está profetizado en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a comenzar a ver cada vez más cambios. Más cambios. Mira, del 14 de marzo a hoy el mundo es otro. Cuando nosotros empezamos el 2020, nos encontramos con un mundo los primeros meses completamente diferente al mundo que estamos viviendo en este momento. Totalmente diferente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Cuando tuvimos el año pasado el programa aquí de especial, el domingo aquel por la tarde, ¿se acuerdan? Que creo que fue de la época de los años 20 o 30 o 40, ¿se acuerdan aquel? Con el trencito que hicimos aquí arriba, ¿se acuerdan aquellas imágenes? Pues este año no vamos a poder celebrar nada en la iglesia, evidentemente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, cuando nos hacíamos las fotos con las maletas, aquellas viejas que alguien trajo, y Daira y Alexi que las habían traído, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que unos pocos meses después íbamos a tener que cerrar la iglesia? Y durante semanas y semanas no íbamos a poder venir al culto. Cuando para nosotros el venir a la iglesia es lo más normal del mundo, ¿sí o no? Pero si hay gente que viene del sur, hay gente que viene de lugares distantes. ¿Por qué? Porque para nosotros la iglesia no es el ir y cumplir con un ritual, sino es donde están nuestros amigos, donde nuestros hijos conocen a otros niños, donde pasamos horas de nuestro tiempo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros el año pasado o a principios de año que íbamos a tener que venir al culto y hacer una lista para ver si me dejan o no me dejan ir al culto, y con mascarillas que parecemos medio fantasma? ¿Quién nos iba a decir a nosotros todo esto? Pues es la realidad. Es decir, que de marzo a ahora el mundo es otro. Pero ¿saben qué? ¿Y es que no van a venir más cambios? ¿Es que ya ahora en diciembre ya todo se arregla? Ayer decía un experto, claro, yo no sé si son los expertos que dice que el gobierno tiene, o no sé qué experto es, pero dijo que esto no va a volver a lo que era antes hasta finales de 2022. ¿Qué les parece? Yo no sé si va a volver a la normalidad o no, pero yo lo único que sé es que según nuestra Biblia, las cosas se van a ir dando cada vez más rápidas, porque lo que ha ocurrido en estos pocos meses no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Es decir, antes se tardaba 1000 años en conseguir algo, y hoy por hoy, en una semana, en un día, cambia el mundo radicalmente. Luego la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy, es una iglesia completamente diferente a la iglesia de hace 5, 6, 7 o 10 años atrás. Los cultos, el ambiente, los cultos de jóvenes, los campamentos, todo ha cambiado radicalmente. Y en el mundo espiritual, porque lo natural, que he dicho yo siempre, lo natural es un reflejo de lo espiritual. Así como todo está cambiando por fuera, todo está cambiando por fuera, ¿verdad? En el mundo espiritual están cambiando tantas cosas. Los ángeles, los principados, las potestades, los demonios se están posicionando en los países, en los territorios que saben dónde va a haber movida, y está habiendo una revolución en el mundo espiritual. Por eso les quiero compartir, hermanos, que ahora este mes vamos a editar otro libro más de demonología para conocer el mundo espiritual, para que nosotros no seamos ignorantes en cuanto a los cambios en el mundo espiritual que se están dando. Porque os puedo asegurar de que los demonios están como revolucionados, pero también la parte de Dios también está tomando posesión. Porque en los últimos tiempos vamos a ver mucha maldad, pero paralelamente con esa maldad también vamos a ver como el remanente, no todo a nivel general, sino el remanente fiel de hermanos, de creyentes que aman al Señor, se van a despertar y van a volverse ¿a qué? A la palabra. Volver a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos toda esta y más información que ustedes saben que nos viene muy bien para estos tiempos. Por eso yo creo que es bueno también enseñar en las escuelas dominicales a los niños cosas sobre los acontecimientos finales, para que sepan que todo lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad, sino que la fe de papá y mamá y lo que se enseña en la iglesia es la verdad, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos en esta noche al Señor y le pedimos mucha sabiduría y memoria
para retener todas estas cosas y darnos cuenta de que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos de cambios. Pero ¿saben qué, hermanos? Tiempos donde vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios, y eso tiene que traer un regocijo a nuestra vida como nada en la vida. No hemos sido engañados ni equivocados. La palabra de Dios que hemos leído durante años y predicado de ella durante años se está cumpliendo de una forma tremenda delante de nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar. Y me gustaría pedirles a todos ustedes un favor, si se puede llamar así. Hoy hablaba con el pastor Antonio Panocchia de Milán. Muchos de ustedes lo conocieron cuando lo tuvimos aquí en un retiro, ¿se acuerdan? Llevan un año buscando un salón para la iglesia. La iglesia en la que están es un peligro reunirse en ella. De hecho, ya prácticamente ni se están reuniendo físicamente en la iglesia, sino todo es prácticamente a través de Zoom y a través de internet, porque están en un local donde el edificio es muy viejo y todo el techo de la iglesia se ha estado cayendo. Ya se ven los hierros de la iglesia, los hierros del techo, y todo está apuntalado con madera y con muchos puntales, y es un auténtico peligro el estar congregados en esa iglesia. Llevan un año buscando iglesia. Cuando encuentran un local que supuestamente es el correcto, le dicen: no, si es para una iglesia no se lo alquilamos. Esto no porque no sé qué, lo otro no porque no sé cuánto, este no tiene calefacción, y allí donde ellos están hace mucho frío, y una iglesia sin calefacción te puede morir de frío allá adentro. Hoy, hablando con él, dice: hemos encontrado un local extraordinario. Hasta hace 15 días era un salón de baile, una especie de discoteca. Pero ¿saben lo que está pasando? Que están cerrando un montón de lugares donde hay calefacción, donde hay aire acondicionado, donde están las puertas de emergencia, donde está todo acondicionado para no molestar a los vecinos, y han encontrado un lugar extraordinario. Han hablado con los dueños y el sábado le van a dar una respuesta si les alquilan o no el local. Me ha pedido que por favor lo diga a la iglesia para que oren de aquí al sábado, porque por lo visto tenía que haber ido el lunes una persona a ver y alquilar ya el local y se enfermó y no apareció. Entonces ellos aparecieron al día siguiente y el dueño le dijo: bueno, en principio hay una persona que quería alquilarlo, pero como no apareció, vamos a negociar con ustedes, pero de aquí al sábado, si me contesta el primer señor, él tiene prioridad y se lo alquila a él en vez de a ustedes. Bueno, yo pido que Dios haga un milagro y que haga su voluntad. Los hermanos necesitan urgentemente un local. Tenemos las fotografías. Me mandó unas fotografías para que ustedes lo vieran. Ese es el local que ellos han visto. Un local precioso. Todo el suelo de parqué, muy bonito, amplio, nuevo, con salidas de emergencia. Miren qué salón tan bonito. Miren qué salón tan hermoso. Con aparcamientos, con todas las medidas de seguridad que tienen que tener. Hermanos, vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que por favor le conceda a nuestros hermanos, al pastor Antonio Panocchia, este local que tanto lo necesitan. Por favor, oremos, clamemos por nuestros hermanos para que el Señor les conceda este regalo. Aleluya. Yo quiero pedirle a Cordy, por favor, que nos dirija en oración. A Elena. Ustedes dos, por favor, vengan para acá las dos. Por favor, vamos a orar, toda la iglesia orando al Señor. Clamamos al Señor para que el sábado el pastor me llame y yo el domingo les pueda comunicar lo que el dueño ha decidido. Vamos a orar para que el Señor haga un milagro. Aleluya. Oramos al Señor en esta tarde. Todos orando, todos clamando al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Ay, mío. Sí, Señor mío. Gracias, Señor Gracias Jesús. que podemos acercarnos a ti, Señor mío. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Tú nos amas de todo corazón y conoces esa iglesia en especial, Señor mío. Han sido fieles, te han seguido, Señor. Han estado así manteniéndose unidos, Señor. Gracias por esa iglesia preciosa, por el pastor, Señor mío, por el pastor Antonio. Gracias que en esta escena tú has puesto también un lugar delante de ellos. Confiamos que tú también vas a hacer lo posible, Señor mío, que ellos también puedan
Sentados, no hace falta que se vuelvan a poner de pie, por favor, que busquen en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, por favor, el capítulo 9. Al principio del culto yo había dejado mi Biblia aquí en el púlpito. Si es tan amable el que está haciendo uso de ella, si me la pueden traer, por favor. Gracias, muy amable. San Juan, capítulo 9, amados hermanos. La porción que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, seguramente la hemos leído cientos de veces, muchas veces. Es un milagro que tiene una serie de cosas muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde. ¿Lo tienen, hermanos? Juan, capítulo 9, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no lo sé. Vamos al versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Es curioso el dato que nos da el verso 14. Dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Es como decir: di la verdad. Y dice a continuación: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Así, contundente.
sin rodeos, ese hombre es pecador. Entonces él respondió, dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo esto, ¿eh? Yo no sé lo que es, pero que yo antes era ciego y ahora veo, esa es la pura realidad. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. Otra versión dice, le maldijeron. Y hay también otra versión que dice que le insultaron. Es un término polivalente que se puede traducir de estas formas. Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació siendo ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Para ser honestos, el texto original no dice el Hijo de Dios, el texto original dice el Hijo del Hombre. Pero bueno, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús le dijo, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y para que los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, lo dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les dijo, si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, este es un milagro muy interesante, porque es la primera vez que encontramos a una persona que no recibe que no pide sanidad, pero es sanado. El Señor había sanado a muchísimas personas que eran ciegos, mudos, paralíticos, etcétera. Y la inmensa mayoría de ellos se acercaban al Señor o alguien los traía para que el Señor los sanara. Pero este es un milagro un tanto extraño porque el ciego no pide ser sanado. Ahora, para entender bien esta historia, pienso que sería bueno leer el capítulo anterior. Porque el capítulo anterior nos dice que Jesús estuvo a punto de morir apedreado. Por supuesto, el Padre lo protegió. Las profecías decían que Jesús moriría crucificado, no apedreado. Pero en el capítulo anterior vemos que los fariseos decidieron matarlo a pedradas. Y él dice que escapó de ellos y mientras huía de la posibilidad de morir apedreado, dice que se encuentra con este hombre. Ahora, cuando una persona está huyendo de un peligro, lo que quiere es escapar lo antes posible. Sin embargo, el Señor, cuando sale del templo, huyendo de los fariseos que lo querían matar a pedradas, se queda mirando a este hombre, que no sabemos cómo se llamaba, pero sí dice la Biblia que era un hombre que era ciego, pero no como otros ciegos de la Biblia, que pedían recobrar la vista. Este nunca había visto. Esta persona no tuvo un accidente y perdió la visión. Esta persona no fue envejeciendo y como el caso, por ejemplo, del patriarca Isaac, quedó ciego, sino que este hombre, dice la Biblia, que nació ciego, nunca había visto. De hecho, sus cuencas estaban totalmente vacías, le faltaba el globo ocular. Por lo tanto, él se consideraba un caso totalmente imposible, por eso ni pide sanidad, porque sabe que su caso es un caso, humanamente hablando, imposible. Y estamos rodeados, todos y cada uno de nosotros, de gente que humanamente hablando decimos, este caso, esta familia, este chico, esta persona no va a cambiar nunca, es un caso imposible. Sin embargo, el Señor Jesucristo, sin recibir una petición directa, oh, por favor sáname, ten misericordia de mí, como por ejemplo el caso de Bartimeo y otros, el Señor se detiene y se da cuenta de que este hombre necesita un milagro en su vida.
curiosamente, cuando Jesús ve a este hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le hacen una pregunta. Y la pregunta la hemos leído en el versículo 2. ¿Quién pecó? ¿Cuál es la razón de semejante desgracia? O este hombre cometió un pecado terrible, pero ¿cuándo lo va a cometer si es ciego de nacimiento? O sus padres, sus antepasados hicieron algo terrible y las consecuencias del pecado de sus padres, ahí lo tenemos, un hombre ciego de nacimiento. Los judíos en aquel tiempo, no es como hoy en día, los judíos en aquel tiempo, en la filosofía, en el concepto religioso judío, no creían en la reencarnación. Hoy en día el 90% del pueblo de Israel cree en la reencarnación, pero en aquellos tiempos no se creía en esto. Pero ellos creían que en el vientre, cuando una criatura está en el vientre de su madre, hay un momento en el que se revela su naturaleza espiritual. Y se basaban en el caso de Jacob y Esaú, cuando dice la Biblia que peleaban en el vientre de su madre. Y el Talmud dice, no la Biblia, el Talmud dice que Esaú quiso matar a su hermano Jacob en el vientre de su madre. Y de ahí se inspiraban, de ahí creían algunos que este joven había hecho algo en el vientre de su madre, un disparate total, para que Dios, entre comillas, lo castigara con la desgracia de nacer ciego. Ahora, intentaré explicar esto lo mejor posible. No toda desgracia, entre comillas, no toda desgracia es consecuencia de un pecado cometido personalmente por uno mismo. Como tampoco toda supuesta prosperidad es directamente una señal de que Dios está con esa persona. Hay personas que dicen, Dios me está bendiciendo porque los negocios me van bien. ¿Sí? La señal de que un creyente está en victoria, de que vive en santidad, es que gana dinero y tiene un buen trabajo y las cosas le van bien. ¿Esa es la evidencia? Así como no es una evidencia de un pecado terrible el ser ciego o mudo o paralítico o tener una enfermedad, tampoco es evidencia de que Dios está conmigo por el hecho de que, humanamente hablando, las cosas materiales me salgan bien. No podemos tener esta vara de medir porque es muy peligrosa y es algo muy subjetivo. Ahora bien, este hombre, dice la Biblia, que se dedicaba a pedir. No podía trabajar en nada. Una persona que estaba tremendamente limitada. Su presente y su futuro era pedir limosna, vivir de la caridad. Sin embargo, el Señor le transformó la vida. El Señor le cambió la vida. Pero dice la Biblia, curiosamente, que el día que recibió sanidad era el día del reposo. Era el famoso Shabbat. Y quiero pararme aquí un momento, porque la Biblia dice lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. ¿De dónde habían sacado los fariseos de la época que no se podía sanar a una persona en el día de reposo? De la Biblia no. Cuando nuestra fuente de información no es la Biblia, sino libros, opiniones, tradiciones, etcétera, podemos estar agarrándonos a cosas totalmente equivocadas. Si ustedes leyeran todas las prohibiciones que a lo largo de la historia se han ido añadiendo a las prohibiciones de lo que se puede y no se puede hacer en Shabbat, hay más de 1400 cosas que los judíos prohíben hacer en el día del Shabbat. Sin embargo, ya había tenido el Señor un encontronazo con un principal de la sinagoga que públicamente se atreve a llamarlo hipócrita. Eres un hipócrita, tienes en tu congregación a una mujer que lleva 18 años hecha polvo, que no se puede enderezar, entra y sale exactamente igual y no le prestan ni el más mínimo atención. Y esta mañana tú te has levantado, o cualquier otro miembro de tu congregación se ha levantado y ha desatado a su buey o a su asno y lo ha llevado a beber y lo ha traído y no ha quebrantado ninguna ley del Shabbat. Sin embargo, a esta hija de Abraham que Satanás tenía atada dentro de tu lugar de culto, no has movido ni un solo dedo y encima te enfadas conmigo porque la he liberado en el día del reposo. ¿Dónde decía la Biblia que en el día de reposo no se podía amar al prójimo? ¿Dónde dice la Biblia que en el día de reposo no se podía ayudar a una persona necesitada? En ninguna parte. Pero vuelvo a repetir, cuando nuestra creencia, nuestra fe está basada también en costumbres y en tradiciones, corremos el grave peligro
de que a lo mejor estamos creyendo más en costumbres y en tradiciones que realmente lo que dice el texto bíblico. Los judíos de la época decían que no era lícito, que era un pecado lavarse los ojos en Shabbat. ¿Qué te parece, amigo? Ahora entiendes por qué Jesús le unta los ojos con barro y lo manda al otro extremo de la ciudad de Jerusalén para que se lave en el estanque de Siloé. Al lado había un estanque. Lo he dicho en otras ocasiones, en Jerusalén hay 2 estanques y los hemos visitado en varias ocasiones los 2. El famoso estanque de Betesda, donde por cierto el Evangelio según San Juan capítulo 5 dice que había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, mudos, ¿esperando qué? Esperando en una tradición, esperando en una leyenda que se había transmitido de padres a hijos, de generación en generación, de que un ángel venía de tiempo en tiempo y movía el agua y el primero que se metía quedaba sanado y no se sanaba nadie. No hay ningún registro en la historia secular, ni mucho menos en la historia bíblica, de un cojo, de un paralítico, de un mudo, de un leproso que haya sido sanado en el estanque de Betesda. Ni uno. El único que fue sanado en el estanque de Betesda fue porque el Señor fue y lo sanó allí. Allí estaban esperando y esperando, como tanta gente hoy en día está esperando en tradiciones, esperando en cosas que han pasado de generación en generación, pero que nunca ocurren cambios genuinos. Sin embargo, lo manda al otro extremo de la ciudad, al estanque de Siloé, que dicho sea de paso, la palabra Siloé significa el enviado. Todo un mensaje objetivo. Es decir, le prueba la obediencia. El ciego no se queja. El ciego no dice, ¿y por qué no me lavo aquí? No fue como Naamán, que le dijeron, si quieres ser sanado de la lepra, ve y zambúllete en el río Jordán, y protestó, aunque sabemos que al final lo hizo. Sino que él obedientemente a las instrucciones del maestro se va a la otra parte de la ciudad. Y mientras está lavando, mientras está obedeciendo, automáticamente sanado. Hermano, muchas veces lo hemos dicho, hay gente que está esperando como que hay una especie de varita mágica, un evangelista famoso, un gran predicador que viene, te pone la mano encima, te ora y te arregla toda la vida en 5 minutos. No creemos en eso. Nosotros creemos que hay un proceso y hay personas que sí van a recibir su milagro, sí van a recibir la respuesta a su oración, pero tienen que crecer, tienen que madurar. Tienen que llegar a un nivel de obediencia en el Señor y aprender a confiar en el Señor y gozarse en el tiempo de la espera. Y dice la Biblia que este hombre, mientras se fue a lavar al estanque de Siloé y mientras se lavaba, dice la Biblia que pudo ver. Cuando este hombre viene, ahí empieza todo un interrogatorio, ahí empieza todo un bombardeo de preguntas, y quién fue, y cómo no fue, y quién lo hizo, y quién no lo hizo, y el que lo hizo era malo, y empiezan al pobre hombre a tontarlo y a darle vueltas por todos lados. Pero yo veo en este hombre más sentido común y las ideas más claras que todos estos fariseos hipócritas, que lo único que querían era siempre, como dice la Escritura, colar el mosquito, y al final se tragaban el camello con tanta historia y con tanta cosa, ¿no? Él no sabía realmente quién era Jesús. Él se le ocurre decir, bueno, creo que es un profeta. Lo mismo dijo la mujer samaritana, creo que eres tú un profeta. Hasta que él crece en su conocimiento y el Señor le dice, tú crees en el Hijo de Dios, tú crees en el Hijo del Hombre, tú crees en el Mesías. Y dice, ¿quién es para creer en él? Dice, estás hablando con él, yo soy. Por supuesto, ¿cómo no voy a creer? Si tú has cambiado y tú has transformado mi vida. Ahora, en esta semana leía en un libro una frase muy interesante que la tengo aquí apuntada y se la voy a leer. Dice, quien no soporta el resplandor de la verdad hará todo lo posible por eclipsar e impedir que la verdad se manifieste. Una frase excelente, te la repito. Quien no puede soportar el resplandor de la verdad hará todo lo posible por eclipsar e impedir que la verdad se manifieste. Este pobre hombre no tenía otra cosa en la vida más que ponerse a pedir limosna. Y no era un mendigo falso, como muchos hay hoy en día. Hay muchos mendigos falsos. Nos pasó un caso curioso este verano en Santiago de Compostela, un día que fuimos. Encontramos en una esquina una señora pidiendo dinero, y el cartelito que tenía una serie de faltas de ortografía, y recorriendo otras calles y otras zonas de la ciudad era exactamente el mismo cartel
con la misma letra, con las mismas faltas de ortografía que todos los anteriores carteles que habíamos estado leyendo. Y nos enteramos y sabemos que había como una especie de mafia que iba repartiendo por distintas zonas de la ciudad y por distintas esquinas a personas que supuestamente tenían una dolencia, una enfermedad o lo que fuera, y sabemos que eran falsos. Y Dios nos tiene que dar sabiduría, porque como dice el refrán, la miel es para las abejas, pero no para las avispas ni para los zánganos. Las avispas quieren robar la miel, no han trabajado por la miel, pero quieren hacer uso de ella. Y los zánganos, los que van a matar a las abejas, quieren hacer fruto de la miel, quieren hacer, digamos, ganancia de la miel o quieren disfrutar de la miel, pero la miel es para las abejas. Y Dios nos tiene que dar la sabiduría para darnos cuenta, amados hermanos, que a nuestro alrededor hay personas que a veces no dicen nada, pero están ciegos espiritualmente hablando. Ahora yo digo algo y espero que todo lo aprendamos en esta tarde. No esperes a tocar fondo para pedir ayuda, porque eso se llama soberbia. Eso no es humildad. A veces la gente no pide ayuda porque es soberbio, porque es orgulloso. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y cómo va tu familia? ¿Bien? ¿Tienes trabajo? Sí, sí. ¿Pero tú estás bien? Sí, sí. Y yo creo que es hora de que nos demos cuenta de que el Señor lo que quiere realmente es que seamos sinceros. ¿No pidió una vez el Señor oración? Pregunto. ¿No pidió una vez el Señor oración? Porque hay gente que nunca pide oración. Y después te enteras de que la vida que llevan es un desastre. Y que las cosas no están saliendo como deben de salir. ¿Por qué no pides oración? La Biblia dice que un día Jesús dijo: hoy mi alma está triste hasta la muerte. Nunca había pedido oración a nadie, nunca le había pedido un favor a nadie, pero esa noche, a los que él creía que eran, por así decirlo, los más espirituales, los más devotos, Pedro, Jacobo y Juan, les dice: ¿podéis orar por mí? Porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Sí, ya sabemos que se le quedaron dormidos. Ya sabemos que el Señor fue a despertarlo en varias ocasiones y se quedaron dormidos, pero pidió oración. Y es muy importante que nosotros, amados hermanos, nos demos cuenta de que una cosa es que yo ore a nivel personal en mi casa, con mi mujer, o a nivel solo personal. Pero la palabra del Señor nos enseña que 2 o 3 que se juntan en el nombre del Señor, Dios puede hacer auténticos milagros. Y hoy hemos oído de una hermana que mientras ella estaba en aquella condición terrible, había personas que estaban orando por ella y no le permitieron al diablo ni a la muerte que se la llevara, sino que pudiera estar hoy aquí en Santa Cruz de Tenerife dando la gloria y la honra al Señor, de que para Dios no hay un caso imposible, ni nunca es demasiado tarde para el Señor, sino que Dios es galardonador de los que le buscan en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios. Aleluya. Jesús vio una oportunidad para manifestar la gloria del Señor, y eso es algo que a mí me fascina del Señor. A veces a nosotros nos falta eso. Vemos una situación y no sabemos aprovechar esa situación. Les voy a contar algo que hace unos días nos pasó. Estábamos ayudando a nuestra hermana Margarita a hacer su mudanza y estábamos allí en la calle donde ella se ha ido a vivir. Y justamente enfrente de donde ella va a vivir hay un templo de los famosos testigos de Jehová, que no sé si tenían ese día reunión o no sé, pero había un trasiego de parejas que entraban y salían de ese salón. Y mientras nosotros estábamos descargando la furgoneta para ayudarle a subir las cosas a su casa, se me acercaron 2 de estas personas y muy amablemente me dijeron: Señor, ¿podemos ayudarlo en esta mudanza? Claro, yo en ese momento estábamos frescos, recién habíamos llegado. Y dijimos: no hace falta. Si lo llego a saber, le digo sí, pero dile a toda la tropa que salga y que nos ayude. Pasa que ya cuando se fueron ya era demasiado tarde. Pero ellos vieron la oportunidad de decir: bueno, vecino nuevo que viene a vivir aquí, justo enfrente de nuestra casa, si les ayudamos a subir 4 o 5 casas o 2 o 3 cosas o maletas o cajas o lo que sea, quién sabe la puerta que se nos puede abrir por ahí. Y ellos vinieron, no se cortaron, sino todo lo contrario. El Señor pasó y vio una oportunidad para que la gloria y el poder de Dios se manifestaran en este pobre hombre. Los discípulos no, los discípulos como siempre. ¿Y quién pecó? Su padre siempre
¿verdad?, buscando las cuatro patas al gato. Siempre ¿Y qué más da si pecó él o pecó su padre? ¿Qué más da? Le vamos a resolver la vida a la gente sabiendo que te va así porque te casaste con el hombre equivocado, porque te fuiste al lugar equivocado. ¿Qué más da, hermano? Qué propensos somos los cristianos a veces en juzgar los errores y los fallos de los demás, y qué poco propensos somos a juzgarnos a nosotros mismos y a preguntarnos y a indagar por qué a mí me va así la vida. El Señor dijo, no es que pecó ni este ni su padre, es que acaso no habéis leído, como dice el profeta Ezequiel, que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Claro, ya siempre hay algunos que echan mano del famoso texto de Éxodo capítulo 20. Sí, hermano, pero hay un versículo que dice que Dios visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación, y ahí se paran y no terminan de decir el resto del texto. Y yo les digo, pero lea lo que dice en la palabra, no mutile la escritura. El texto dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Usted aborrece a Dios? No. ¿Usted se ha convertido al Señor? Sí. Entonces, no podemos vivir bajo un espíritu de condenación, sino disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8 dice, ninguna condenación, ninguna. Ay, hermano, pero lo que yo hice, que no me interesa lo que usted hizo o dejó de hacer. Si su padre era un traficante, si su madre era un no sé, no, me da igual. El Señor no le preguntó al ladrón en la cruz, ¿y por qué estás clavado ahí? ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos fueron? Sino lo que el Señor quiere ver realmente, que queremos cambiar, y cuando el Señor ve en nuestro corazón un mínimo de interés, el Señor nos transforma y el Señor actúa, y lo que la medicina, lo que el hombre no puede hacer, el Señor sí lo puede hacer en cuestión de minutos a través de la fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que déjense de preguntar si pecó este o pecó su padre, déjense de entrar en juicio de valores. Vamos a ayudar a este hombre. Hasta ahora habéis visto gente que recobra la vista, hasta ahora habéis visto leprosos, habéis visto mudos, habéis visto paralíticos, pero nunca habéis visto a un ciego de nacimiento que pueda ver. Hoy vamos a aprovechar esta oportunidad, así que muchachos, siéntense, presten atención. Y el Señor aprovecha la oportunidad, la desgracia, para mostrarle a sus discípulos y al mundo entero, y a nosotros también, que para el Señor no hay casos imposibles. No tenemos ningún caso imposible esta noche entre nosotros, ¿verdad? Para nada. Esto es una oportunidad para que ustedes vean la gloria de Dios. Y quién sabe si en tu familia esa situación que estás teniendo ahora, el Señor la está permitiendo para que se manifieste la gloria del Señor. Yo siempre he dicho que si no estás nunca enfermo, hablarás del tema de la sanidad desde la teoría, pero nunca desde la práctica y desde la vivencia personal. Pero cuando tú estás enfermo y se ha orado por ti, o el Señor te ha sanado y te ha levantado y te ha restaurado, puedes dar testimonio desde la práctica, desde la experiencia de que el Señor ha obrado en tu vida. Si nunca tienes un problema, digamos, de índole económico, sino que siempre todo te va bien y nada hace la abundancia, hablarás de la necesidad desde la plataforma de la teoría, pero no desde la vivencia personal. Pero cuando leas ese texto que dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y tú lo vives, puedes decir, hermano, no solamente es un texto de la Biblia, sino que en mi casa, mis hijos, mi familia, hemos orado y el Señor ha obrado milagrosamente y ha suplido, ha provisto nuestra necesidad. Por eso hay situaciones por las cuales no tienes que quejarte ni lamentarte, sino darte cuenta que hay una supervisión individual de Dios para cada uno de nosotros. Y hay circunstancias que si tú las pusieras en las manos del Señor, ¿cuánto podrías decirle al mundo? ¿Cuánto podrías contarle a la gente de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Pero a veces viene un problema a nuestra vida y perdemos la oportunidad. Y hay oportunidades que vienen una vez en la vida y nunca más regresan. Aprovechemos la oportunidad. Hemos cantado miles de veces, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. ¿Abre mis ojos para qué? Para que vea tu gloria, para que pueda descubrir y leer e interpretar en la circunstancia lo que tú quieres que yo haga. En otras palabras, lo que tú harías en mi caso, que yo lo pueda hacer hoy,
porque hoy somos nosotros las manos, los ojos, los pies, la boca de Cristo en esta vida. Si hay una persona en tu bloque, en tu barrio, en tu familia, que necesita un milagro, pónganse a orar, hermanos. Pónganse a orar, traiga la petición a la iglesia. Esta semana vamos a comenzar otra vez a recibir peticiones. Y cuando comenzamos a orar, se empieza a mover el poder de Dios. Y detrás de cada petición vamos a ver respuestas en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que si clamamos, Dios va a responder. Apláudale fuerte al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente quiero dedicar un minuto al tema de las tradiciones. Que Dios nos libre de ser tradicionalistas, porque hay congregaciones que con el paso del tiempo se convierten en más adoradoras y más guardianes de la tradición que realmente de la sana doctrina. Hay congregaciones donde no se puede hacer ni el más mínimo cambio, nada se puede hacer. ¿Por qué? Porque durante 1000 años mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todo lo hicieron de esa manera y no se puede ni siquiera pintar la iglesia de otro color, ni poner un nuevo instrumento, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la tradición. Hay gente que son esclavos de la tradición. Y nosotros no somos esclavos de la tradición, ni de nada, ni de nadie. Nosotros somos libres en el Señor. Y es la palabra de Dios la que tiene que dirigir nuestras vidas. Analiza tu vida a la luz de la palabra. ¿Qué costumbres hay en tu vida? No sé por qué esta última semana he visto mucha gente que cuando salen a la calle, cuando salen del portal, lo primero que hacen es que se persignan. Como, no sé, una especie de protección, una especie de... De hecho, una vez estaba viajando en un vuelo y el que iba al lado mío se persignó 7 veces. Yo digo, le va a entrar tortícolis de tanto movimiento que hace. Jesús se persignaba. Ven a Jesús en los evangelios persignándose. Pedro, persígnate que vamos a cruzar el mar de Galilea. Que este mar tiene tela, ¿eh? Pedro, Juan, Santiago, corre la voz a los chicos, discípulos atentos, persígnense, que vamos a ir a tierra de Gadarenos y allí jamás en paz vivimos. Porque tengo un pastor todopoderoso que va delante de mi vida, abriéndome camino, protegiéndome, guardándome de día, guardándome de noche. Y podemos ir por la vida tranquilos. Y cuando dejamos a nuestros hijos en la puerta del colegio, los que todavía tengan esa oportunidad de hacerlo, relájate, tranquilo. Hay iglesias, hay grupos que han sacado a los hijos de las escuelas por miedo a que los contamine el mundo. Y yo digo, ¿y por qué no contaminamos nosotros al mundo en el buen sentido de la palabra? ¿Por qué siempre tenemos que estar como a la defensiva? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Que tengan cuidado con nosotros, que somos los hijos de Dios. Decían, ahí vienen los que trastornan el mundo. No vivamos con temor, el temor no es de Dios. Vivamos con la expectativa de que cuando mi hija, mi hijo, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, cuando vayan a la escuela y a la universidad, no van a ser transformados, no van a ser cambiados ni contaminados. Al contrario, van a ejercer una influencia positiva. ¿Por qué? Porque el Señor está con ellos y es el Dios mío y es el Dios de mis hijos también. Y cuando vayamos a la playa, tranquilos, y cuando vayamos al monte no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque aunque andemos por valles de sombra y de muerte, el temor no va a tener cabida en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Este pobre hombre tuvo la desgracia, entre comillas, de nacer ciego, pero tuvo la bendición de un día encontrarse con el Maestro. Y tú que estás aquí esta tarde puedes decir, yo tuve la desgracia de haber caído en esta trampa, yo tuve la desgracia de haber perdido a mi familia, o tuve la desgracia de haber tenido este problema en mi vida. Bueno, está bien, pero vamos a lamernos las heridas, vamos a estar toda la vida lamentándonos por lo que nos hicieron, o por lo que hicimos, o por lo que no hicimos. No vamos a vivir una vida con resentimientos y con amargura, sino decir, gracias a que un día lamentablemente me equivoqué y escogí el camino de la droga, del alcohol o de lo que sea, gracias a eso, el Señor me ha mostrado su misericordia y me ha mostrado su amor. Y hoy puedo levantarme y decir, yo también fui un ciego, yo también fui un esclavo,
pero hoy en día puedo dar testimonio de que el Señor me ha liberado y el Señor me ha transformado. Y ahora no miro hacia atrás, hacia los destrozos que hice, sino que ahora tengo un mensaje que transmitir. Dice la Biblia, estén siempre preparados. Yo te pregunto esta tarde a ti, ¿estás siempre preparado o estás, como decía mi abuela, en los celajes? ¿Se acuerdan la expresión aquella canaria? Estás en los celajes. Y uno dice, ¿eso qué es? ¿Me entienden? Este niño está en los celajes, no se entera. No, hermano, estás siempre preparado. ¿Preparado para qué? Para presentar defensa, pero cuidado, con mansedumbre, no en plan rompirraja, no con la Biblia Thompson en la cabeza, sino con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí entre nosotros, gracias al Señor, en esta tarde hay de todo tipo de personas, para que cuando vengan drogadictos, prostitutas o hombres de negocio o lo que sea, porque el reino de Dios está abierto para todo el que quiera venir a convertirse y a honrar y a servir al Señor. Estaremos preparados, porque todos tenemos nuestra historia, nuestro bagaje, todos tenemos nuestro pasado. ¿Para qué? Para que podamos utilizarlo como una oportunidad para anunciar que se puede salir del fracaso, se puede salir de lo que sea. ¿Por qué? Porque en el nombre de Cristo hay poder y hay libertad, y Él ha venido para romper las cadenas a los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gracias, Dios mío. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás, querido hermano y amigo. Qué historia tan interesante. Ni siquiera pidió ayuda, pero el Señor se la ofreció. Para mí es un milagro del corazón de Dios. El Señor tiene tantas ganas de transformar vidas, de ayudar a la gente, que incluso algunos, sin pedírselo, el Señor actúa en su favor. Amados hermanos, estamos sin lugar a dudas, y no quiero salirme del tema, pero sin lugar a dudas hay que ser ciegos para no darse cuenta y percatarse de que estamos en los tiempos finales. Tiempos de crisis, de guerras, de rumores de guerras, de plagas, de epidemias, de injusticias, como los días de Noé, ni más ni menos. Y por eso la iglesia necesita un refuerzo, un renuevo diario, constante y permanente en el Señor. Dejarnos, hermanos, de costumbres, de tradiciones, y buscar en la fuente que es la vida, la fuente que es el Señor. El mensaje que yo tengo que transmitir a esta generación antes de que Él venga. No pierdas tu vida, tu juventud, tus energías en cosas que al fin y al cabo no sirven para la extensión del reino de Dios. Invierte tu tiempo, invierte tu vida en las cosas del Señor. Aprovecha tu pasado, tus desgracias, sí, tus desgracias, aprovéchalas para decirle al mundo: el Señor cambió mi lamento en baile. Aleluya. Y de ser un mendigo, un tirado, una persona sin presente y sin futuro, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Todavía hay miles y miles de personas, millones de seres humanos que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio transformador y liberador en Cristo. Decía el famoso evangelista Moody: ¿para qué predicarles y predicarles a personas que ya conocen el Evangelio cuando hay millones que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal? Si en esta tarde, aunque fuera una sola persona, da igual el número. Si en esta tarde hubiera una persona entre nosotros que le quiere entregar por primera vez su vida al Señor Jesucristo, que quieres nacer de nuevo, que quieres, mira, ponle todos los adjetivos que quieras, en otras palabras, que quieres cambiar, dejar atrás el pasado y pedirle ayuda al único que te la puede ofrecer de verdad, incondicionalmente, al Señor, para salir del infierno en el que has vivido. Si en esta tarde tú le quieres entregar tu vida a Jesucristo, amigo y amiga, es el momento oportuno. Déjanos orar por ti, déjanos hacer una oración y ayudarte después de la reunión, asesorarte,
un poquito mejor de cómo se puede uno conectar con la fuente, con el Señor, para poder vivir en victoria en esta vida. Si quieres entregarle tu vida al Señor, levanta tu mano, déjame orar por ti en este momento.